Amados hermanos y amigos que nos simpatizan a través de estos dispositivos, enviamos un saludo de paz a cada uno de vosotros, esperando en el Señor de que gocen de muy buena salud, así como prospera vuestra alma, según nos enseña su palabra. En este hermoso momento vamos a estar con un tiempo con ustedes de mucha importancia, de mucho valor, con el objetivo de podernos edificar para nuestra vida espiritual y nuestra vida social, con el objetivo de aprender algo más y pues también que sea como una semilla de buen fruto en nuestro corazón. Amados hermanos, vamos a hacer una oración para pedirle la dirección al Señor y pues también para empezar a abrir las Escrituras. Y pues les invito a que si desean acompañarme, pueden hacerlo a partir de este momento. Eterno Jehová de los ejércitos que moras en lo más alto de los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí en este hermoso momento venimos y nos acercamos a su presencia a través de estas palabras de oración para, oh Dios, pedirle que sea usted quien nos ayude. Pero antes de ello, pues le agradecemos por todas sus bendiciones, por todo su amor y su bondad y su misericordia que nos abraza. Y gracias, Padre Santo, porque somos inmerecedores de ello, pero usted es un Dios de amor que aún nos sostiene. También le pedimos perdón por todos nuestros errores y a la vez le pedimos el permiso para que sea usted que nos ceda un momento de compartir su palabra con un grupo de personas que estamos necesitados para darnos cuenta de algo que aún no lo sabemos y que podamos aprenderlo hoy en este hermoso momento y a través de ello pues acercarnos más a usted. Gracias a Dios, en el nombre de Jesús, su amado Hijo, le pido estos favores. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a tomar las Escrituras y nos vamos a trasladar al libro de Romanos en capítulo 13 y el verso 1, que de la manera correspondiente dice así: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad de que no provenga de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Vamos a leer esta lectura, el verso 1, y en base a este verso, pues, nuestra reflexión bajo el eslogan Aprendiendo a través de Romanos, le llamamos el creyente y el Estado. Usted dice, bueno, ¿de qué se va a hablar? Pues, el creyente es aquel, ¿verdad?, aquel temeroso, o sea, el seguidor de Jesucristo, aquella persona que quiere acercarse a Dios y pues estamos en un proceso de cómo rectificar, de obedecer, en un proceso de lucha espiritual. Ese es el creyente. Y cuando hable del Estado, vamos a hablar del área que nos rodea, dentro de ellos pues lo civil, ¿verdad? ¿Qué relación debe haber entre ambas cosas? ¿Qué relación debe haber entre un cristiano y entre la ordenanza de Dios a un cristiano y la ordenanza de una fuerza civil o de un estado civil o de una ley civil de un país hacia el mismo cristiano? Recordemos, amados hermanos, de que esto debe ser muy importante para nosotros, porque en su mayoría, pues, en su mayoría a veces nosotros tendemos a querer obedecer a Dios y pues por todo ello a veces también lo malinterpretamos alguna cita bíblica y a veces lo que hacemos es desobedecer también, ¿verdad?, las leyes de nuestras autoridades de nuestro país o de un país, de un territorio, los cuales pues debemos de
mostrar nuestra cristiandad, no solo en una casa de oración, no solo cuando estamos alabando a Dios, sino también en todo momento, tanto con nuestra familia, nuestra congregación y nuestra sociedad y nuestro país. El creyente y el Estado, llamamos así, o así titulamos nuestra reflexión. Pero antes de ello, pues, leíamos Romanos 13, el verso 1, donde decía que todos estemos sometidos a toda persona, o sea, sométese toda persona, dice, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, si nosotros nos preguntamos cuál es la relación entre el creyente y el Estado, pues ustedes, pues según el tema, pues vamos a ir dando algunos puntos de vista seguidos o más adelante. Nuestro objetivo, amados hermanos, es reconocer las leyes de Dios y ser obedientes a ellas, y escudriñar las leyes de nuestras autoridades civiles y ser obedientes a ellas. Cuando hablamos de reconocer de las leyes de Dios, es pues, si aún no las sabemos, hay que escudriñarlas y darnos cuenta a través de la sabiduría de Dios y ser obedientes. Cuando decimos escudriñar las leyes de nuestras autoridades civiles, es porque debemos de poner bien nuestra mirada sobre dicha ley y en base a ello pues saber si es correcto obedecerlas o no. Entonces, amados hermanos, decíamos hace un instante, ¿cuál es la relación entre el creyente y el Estado? Si ambas cosas son muy diferentes, porque en su mayoría, pues, en el área espiritual no se coincide ambas cosas, pero en el área civil debe haber una coincidencia. Esa, según nos enseña el desarrollo, dice que la pregunta ha sido debatida a través de los siglos. Y con la misma dice, ¿qué es superior, la iglesia o el Estado? Dos preguntas similares. ¿Cuál es la relación entre el creyente y el Estado? ¿Y qué es superior, la iglesia o el Estado? Mi amado hermano, mi amado amigo, recordemos de que un país se conforma de personas y de un territorio. Y las leyes civiles, o sea, las leyes del Estado, están compuestas han sido puestas por personas, para las personas. Y la ley de un creyente, pues, esa no es puesta por ninguna persona, sino por Dios. Pero ¿cuál debe ser la relación entre ambas cosas? Pues a nuestra palabra debe haber una relación muy importante, muy grande, solo que no toda completa, por el hecho de que a nosotros se nos enseña a través de los romanos que debemos de darnos cuenta y debemos de obedecer dichas órdenes de nuestro. Cuando hablamos del Estado, pues estamos hablando de nuestro presidente o presidenta, de la asamblea presidencial, de nuestros alcaldes o de nuestro líder comunitario. Entonces, dice la otra pregunta, ¿qué es superior, la iglesia o el Estado? Dos preguntas que en muchas ocasiones, pues, usted puede pensar y decir, bueno, la iglesia. Porque, y a veces llegan momentos de decir, el Estado.
porque el Estado tiene muchas leyes que nosotros debemos de obedecer, pero la iglesia también, mi amado hermano. Entonces, para uno de creyente o verdadero cristiano, debe existir una relación mucho entre la iglesia y el Estado. Ahora, eso quiere decir, amado hermano, de que nosotros debemos ser obedientes a las leyes que pone nuestro presidente en base al escudriñamiento que nosotros hacemos a cada una de ellas. Vamos a leer esa lectura, la lectura de Romanos 13 del verso 1 al 7. El verso 2 dice: de modo de que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, no, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues porque esto hagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hermanos, vamos a llegar hasta acá con esta lectura, y pues ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Nuestras obligaciones y lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Entonces, qué importante es, hermano, cuando usted toma la palabra de Dios y empieza a leer, empieza a darse cuenta de algo que tal vez no lo ha leído o no se da cuenta. Y acá pues nos enseña que debemos de estar sujetos a las autoridades y más que eso, ¿verdad? Dice el verso 7, pagad a todo lo que debéis. Esto esto es muy importante. Al que tributo dice tributo, al que impuesto impuesto, al que respeto respeto y al que honra honra. 4 cosas nos enseña acá, pero no solo son esas, sino que hay muchas más. Entonces, amados hermanos, vamos a ir descifrando esta lectura para sacar la esencia principal e importante para nuestro bien. Dice que es superior la iglesia o el Estado. Pues Dios, por ser un Dios de amor, un Dios de poder, Él pues nos enseña, ¿verdad?, que nosotros estos problemas los veamos desde un punto de vista bien y nos da la sabiduría para que podamos desarrollar de una manera rápida. Entonces, dice que tiene que decir al creyente verdadero resultado sorprendente a algunas personas, y que sencillamente Dios espera que el creyente genuino viva como un testimonio de la justicia, haciendo lo justo mientras esté sobre la tierra. En su divina misericordia y en su divino amor, Dios, cuando tiene a sus hijos en la tierra, Él quiere que nosotros seamos justos en todo. Amados hermanos, ser justo no significa saberse las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. No significa obedecer los 10 mandamientos, solo los 10 mandamientos. No, hermanos, ser justo no significa todo eso, sino que más que eso. Recordemos de que cuando vamos a hablar del Estado nos vamos a dar cuenta de las cosas que son legales y las cosas que son ilegales en nuestro país, en nuestro lugar, en nuestro territorio. También nos vamos a dar cuenta de lo importante que es obedecer a nuestras autoridades, porque somos una carta leída según nos enseña su palabra, y pues si nosotros somos los primeros en desobedecer,
qué es lo que estamos haciendo. Dice su palabra que por causa de nosotros, por causa de cada uno de nosotros, el nombre de Dios es blasfemado. Entonces, de todo eso debemos de cuidar el nombre del Señor, debemos de cuidar nuestra fe y debemos de cuidar nuestra personalidad para que seamos llamados verdaderos cristianos en medio de un mundo que no conoce y que vive en oscuridad aún. Y pues eh, dice que Dios quiere que sus hijos sean obedientes, que sean justos a los diferentes a los diferentes leyes o a las diferentes relaciones en base al Estado. Si nosotros ya sabemos las leyes de nuestro país, qué importante es de que usted se siente o nos sentemos a pensar, a analizar y decir si nos conviene ser obedientes a ellos, porque eso lo enseña la palabra de Dios. Y pues vamos a descifrar esta lectura que en el verso 1 pues nos enseña que que nos sometamos a las autoridades civiles. Esto es lo que anteriormente nosotros mostramos, ¿verdad? Que Dios nos enseña que nos sometamos a las autoridades superiores, o sea, a las autoridades civiles, hablando del Estado, porque su palabra también dice que eh, porque todo aquello que tenemos como autoridad son puestas por Dios, pues Dios es nuestro Dios y Él pone y saca reyes, príncipes, presidentes, alcaldes, es Él quien nos pone. Y pues, porque como así lo enseña su palabra, pues nosotros debemos reconocer esto, ¿verdad? Tenemos problemas en muchas veces cuando son las elecciones de gobierno en los países, pues nosotros somos los primeros, ¿verdad?, que hacemos política cuando eso no es correcto. Y cuando nuestro pensamiento llega a ser diferente, porque tal vez nuestra persona que nosotros elegimos no llega como autoridad a nuestro país, empezamos a discutir, empezamos a alegar, a mal hablar, empezamos a criticar y pues es donde cometemos muchos errores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta área, pues nosotros debemos ser flexibles y debemos ser sinceros con lo que hacemos y estar también, ¿verdad? Ponerlos todos siempre, no el que yo quiero, sino el que Dios desee, el que Dios quiera, ¿verdad? Y esto pues debe ser importante. ¿Por qué? Porque en su mayoría, amado hermano, amados amigos, entonces llega a quedar esto en nuestra mente, el discutir, el no estar conforme solo porque nosotros apoyamos a un líder y pues al final del tiempo o cuando llega el momento de elección, llega otro. Pero, ¿lo ha pensado usted por qué pasa esto? Vamos a seguir, amados hermanos. Dice que las autoridades son ordenadas por Dios. Esto en el verso 1 y el verso 2, ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Que de modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Esto es muy importante que nosotros lo veamos desde un punto de vista para nuestro bien, para el bienestar de nuestra vida. Dice que el gobierno ha sido ordenado para promover el bien y refrenar el mal. Desde el verso 3 hasta el verso 5 nos damos cuenta de que el gobierno que tenemos ha sido ordenado para promover el bien y refrenar el mal. ¿Por qué hablar de esta manera? ¿Y por qué lo enseñan las Escrituras? Porque así lo es, ¿verdad? Siempre que llega un nuevo gobierno a nuestro país, él siempre llega con ese objetivo de disminuir la maldad, de aumentar la paz, de aumentar todo lo beneficio para nosotros y disminuir aquello, ¿verdad?, que no nos beneficia o que pone en riesgo y en peligro nuestra vida.
Siempre estos son los objetivos de todos los personajes que llegan a un poder para dirigir un país. Y pues esto, como lo decimos, ¿verdad? Que el gobierno ha sido ordenado para promover el bien y refrenar el mal. ¿Por qué motivo, amado hermano, usted ha pensado por qué motivo el presidente de nuestro país no son los que nosotros elegimos? Sin duda, ¿verdad? Entre nosotros que escuchamos esta reflexión puede llegar esta idea que por qué nuestro presidente yo no lo elegí, pero ¿por qué está? Es porque Dios, ¿verdad? Dios lo puso y pues Dios vio virtudes en esa mujer o en ese hombre y pues seguramente también ese hombre está trabajando en ello para podernos ayudar, para poder ayudarle a usted y para poder ayudar a toda su comunidad, a su país. Entonces, pero hay algo muy importante que es la relación de nosotros con el Estado. O sea, la relación de nosotros con la Asamblea del Estado en el área civil, el Estado civil. Entonces, dice que el gobierno ha sido ordenado para proporcionar beneficios por medio de los impuestos. Según el verso 6 y el 7. Por esto pagáis también los tributos, dice, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio. Para todo lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al respeto, y al que honra, honra. Entonces, hermanos, el gobierno ha sido ordenado, dice, para proporcionar beneficios por medio de los impuestos. Recordemos de que tenemos muchas obligaciones con el gobierno, incluso en el tiempo de Jesucristo, Jesucristo les dijo a aquellos varones, aquella gente, dice, pagale a César lo que es de César y lo de Dios lo que es de Dios. ¿Por qué motivos? Porque hay una serie de leyes que nosotros debemos obedecerlas, como el pagar de impuestos, como leyes para seguridad en el país, como leyes que están establecidas para que un país vaya en aumento la paz y sentirnos más con libertad. Entonces, es algo que nosotros debemos de hacer, amados hermanos, y pues estar siempre a las órdenes de nuestras autoridades civiles. El gobierno de Estado, autoridades civiles, dice que los creyentes deben someterse a las autoridades civiles, no importa cómo ni quién haya designado la autoridad civil. Algo muy importante que debemos hacer, como haber sido designado por un senado, por un ejército o por un pueblo. Hay que obedecer a la autoridad, sea justa o injusta, legítima o ilegítima. Esto es importante para que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Recordemos que si usted recuerda en el tiempo de pandemia, los gobiernos ordenaron de que los templos debieron de cerrarse, de que no querían más de 50 personas reunidas, de que cada persona utilice gel, mascarilla, y pues era una orden de gobierno. Ahora, si nosotros lo tomamos por miedo y porque si no nos usábamos la mascarilla nos iba a caer la peste, pues eso era una debilidad nuestra. Eso era debilidad en nosotros, si nosotros creíamos eso. Porque una mascarilla no puede detener una peste, una mascarilla no puede detener una enfermedad, un gel no puede detenerlo, mi amado hermano. Pero todos se usó porque eran órdenes de los gobiernos diferentes en los países, y pues todo esto era con el objetivo de poder detener un poco un problema de salud como fue la pandemia, y así muchas cosas, ¿verdad?, que ellos utilizan para como medio de poder combatir o evitar dichos problemas. Dice que
Dice que, no obstante, cabe notar la esfera de autoridad. El gobierno tiene autoridad solamente en la esfera civil. La autoridad del gobierno no se extiende más allá de su posición. Esto es correcto, ¿verdad? Hablando del el Estado civil, el Estado civil tiene gobierno, él gobierna solo en su esfera. Entonces, si lo hacen esfera, quiere decir que es un estado diferente a la iglesia. Por eso decíamos nosotros el creyente y el Estado, dos cosas que están divididas, pero que debe haber una relación entre sí. ¿En qué aspecto? Pues dice que cuando Pablo ordena a las mujeres que obedezcan a sus esposos, se les pide que les obedezca como maridos, no como amos ni como reyes. ¿Por qué? Porque hacen la función de esposa, ¿verdad? De una ayuda idónea, al igual el marido a la esposa. Entonces, cuando Pablo hace cuando Pablo habla de ello, les dice, mujeres, está sujeta a sus maridos, y marido está sujeta a sus mujeres. Pero ¿en qué área le dice así? Porque la mujer, el hombre debe saber, ¿verdad?, qué es lo que necesita su esposa, la esposa debe saber qué es lo que necesita su esposo, y pues ayudarse entre ellos, ¿verdad? Conocerse, convivir, estar siempre pendiente uno del otro. Ahora, como dice, como dice este desarrollo, esta descripción, se les pide que les obedezcan como maridos, no como amos ni como reyes, o sea, como decir, ¿verdad? Como esclavas o más que una esclava. Entonces, así está la relación, lo que es el Estado civil y el creyente. ¿Por qué motivos, hermanos? Porque nosotros podemos tener la relación con nuestras leyes, nuestras autoridades, en base a la obediencia de las leyes que ellos pongan, pero las autoridades también, ellas manejan su esfera, o sea, su área. Ellos no pueden decir, no pueden poner leyes que a la iglesia sean contrarias a la fe de la iglesia. ¿Por qué? Porque no es correcto, y pues, y si las ponen, pues a nosotros no podemos someternos a ese tipo de ley. Como un ejemplo, mi amado hermano. Si en nuestro país el gobierno dice que debemos de trabajar en sábado, o, eh, o, o hacer diferentes cosas que no son agradables a Dios, nosotros debemos de comprender que estas cosas no son buenas, y que aunque nos expulsen de nuestro país, nosotros no debemos ser o no debemos obedecer estas leyes que nos alejan de Dios y que son maldad en contra de nuestro Dios. Entonces, por eso es de que dice que debe, cada uno, ¿verdad?, en su área. El Estado tiene que tomar su Estado a su nivel, hasta donde Dios le proporciona la autoridad, y el creyente también, ¿verdad? Hasta donde Dios le proporciona la libertad. Entonces, dice que los hijos deben obedecer a sus padres como padres, no como a soberanos. Lo mismo ocurre con las autoridades del gobierno. Cuando la ley del gobierno civil entran en conflicto con mandamientos explícitos de Dios, el cristiano debe decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, según el libro de Hechos en el capítulo 5 y el verso 29. Esto, amados hermanos, nosotros debemos de comprenderlo. Y es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque en su mayoría anteriormente decíamos que las autoridades civiles pues son puestas por Dios, pero también tienen su área. Ellos tienen su libertad hasta donde deben llegar. Igual nosotros somos creyentes, hijos de Dios, pero también debemos de escudriñar bien, ¿verdad?, cada ley que ponen nuestras autoridades, y en base a ellos también saber si es correcto obedecer o no, ¿verdad? Entonces, por eso dice Hechos en el capítulo 5, 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿por qué dijeron esto? Porque sí, ¿verdad?
hay una serie que tenemos de mandatos de parte de Dios que son muy importantes obedecerlos para poder salvar nuestra vida, salvarla de la muerte eterna. Pero las leyes que el mundo tiene, amados hermanos, si nosotros nos metemos solo a las leyes de nuestro presidente, nuestro rey, si nosotros nos metemos solo a la ley de ellos, pues seguramente, ¿verdad? A través de ellos nosotros no vamos a alcanzar nada que nos pueda beneficiar en el área espiritual, como decir, alcanzar la vida eterna, alcanzar la salvación. Sí nos hace demostrar que somos cristianos o que somos verdaderos creyentes, pero también Dios debe estar siempre en primer lugar. Y en base a lo que Dios nos enseña, pedirle sabiduría a Él para que las leyes que lleguen a nosotros podamos obedecerlas con mucho amor y así también poderles escudriñar si es conveniente o no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá dice que cuando las leyes del gobierno civil entran en conflicto con mandamientos explícitos de Dios, entonces esta parte, amados hermanos, nosotros debemos de conocerla bien. Que la ley que puso el presidente no nos vaya a hacer contrarios a un mandamiento de Dios, porque tendremos serias dificultades. Dice que cuando un gobernador se arroja derechos divinos, el creyente debe responder no, porque el gobernante está traspasando la esfera de autoridad civil que Dios le otorgó. El gobernante está invadiendo un territorio que no es el suyo, según Romanos 12:8. Pero el creyente cristiano debe decir que sí a todos los asuntos civiles que no entren en conflicto con los mandamientos de Dios. Amados hermanos, esto es algo muy importante que nosotros debemos hacerlo. Tener las dos áreas, el área con nuestro Dios, que debe ser siempre permanente, y el área civil, que debe ser escudriñada por cada uno de nosotros, para así también ser obedientes. Pero antes decíamos que si un presidente o en la asamblea presidencial ponen de que no debemos de reunirnos para alabar a Dios, o que todo aquel hombre que lea la Biblia, o que aquel hombre que descanse en sábado sea muerto, encarcelado, pues nosotros, amados hermanos, debemos de soportar todo esto. ¿Por qué? Porque vamos a agradar a nuestro Dios y no a los hombres. Entonces, y así también muchas cosas, muchos ejemplos que pueden existir, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la relación entre el creyente y el Estado? ¿Cuál debe ser nuestra relación? Obedecer sus leyes que ha puesto las autoridades puestas por Dios. Pero si vemos que una de sus leyes son contrarias a lo que Dios nos manda, pues decir que no. ¿Y por qué decir que no? Y así también pedir la protección en nuestro Dios y estar siempre cerca de Él. Entonces, esperando que esta reflexión sea de mucha bendición para nuestra vida espiritual y que nos ayude siempre en nuestro camino. Enviamos un saludo a todos nuestros hermanos de Edificados, a nuestros hermanos que son los encargados, administradores, y así también a todos nuestros hermanos que nos escuchan. Les enviamos un fuerte saludo y paz a cada uno.